Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de epidemiología y salud social por CME Online, la comunidad médica educativa. Y agradecemos también pues al Centro Latinoamericano de Estudios Epidemiológicos y Salud Social. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Cristóbal Espinosa. El doctor es el director del Centro Latinoamericano de Estudios Epidemiológicos y Salud Social. El doctor también es investigador en enfermedades crónicas, autor de diferentes artículos publicados en revistas de alto impacto. El tema de hoy que abordaremos será curación de heridas en pacientes con diabetes mellitus. Doctor, ¿cómo está? Le damos la bienvenida. Un saludo cordial para todos los oyentes, el personal de salud y los pacientes también que se encuentran escuchando el programa. El tema de hoy es curación de heridas en pacientes con diabetes mellitus desde una perspectiva clínica y molecular. Tomamos en cuenta que la diabetes mellitus constituye un gran problema en la salud pública, en la salud social, debido a su elevada prevalencia y a un amplio espectro de complicaciones crónicas y especialmente una morbilidad asociada a esta enfermedad, una mortalidad también muy alta en varios países de Latinoamérica y complicaciones, especialmente en la curación de heridas, que es algo preocupante. En particular, cuando ocurren en miembros inferiores, es un poco más previsible una mortalidad de todas las complicaciones macrovasculares. También tomamos en cuenta que existen ciertos trastornos en la curación de heridas que se asocian con dolor, discapacidad, pérdida de la movilidad. Y al llegar a una amputación, y antes también de que llegue a una amputación, ya existe la preocupación, el estrés, la ansiedad, un marcado aislamiento social, hospitalizaciones prolongadas, acuden varias veces a los centros médicos a recibir su tratamiento y a la limpieza de sus heridas. También se deteriora su calidad de vida. Es una persona que es muy difícil que pueda laborar de nuevo. Y si no ha estado trabajando, bueno, encontrar trabajo es un gran obstáculo, ya que su enfermedad necesita un tratamiento multidisciplinario con varios especialistas y un trabajo levantando peso o ya con una herida se podría complicar más bien este tipo de heridas o laceraciones con un trabajo en el que no tenga un calzado adecuado o en el que tenga gran cantidad de humedad, de calor en los pies. Entonces, es importante tomar este tema, especialmente con la escasez de recursos en ciertas condiciones. En América Latina tenemos la mayoría de complicaciones en personas con un bajo nivel educativo, un bajo nivel socioeconómico, personas que trabajan en el campo, especialmente en hombres, se ve marcado las amputaciones. En personas que ya tienen 5 o más años con diabetes y con un mal control. Entonces, todos estos factores unidos también a los factores personales, al machismo, al fatalismo que involucran esta enfermedad, aumenta la cantidad de amputaciones que son causadas por este tipo de heridas. Es una prevalencia muy alta de diabetes mellitus. En todos los indicadores se observa que se ha cuadruplicado en las 3 últimas décadas, situándose alrededor del 9% de forma global, con unos 400 millones de casos, y el 90% corresponden a casos de diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tiene una gran cantidad de complicaciones crónicas que aumentan de forma progresiva en varios órganos y sistemas. Entre estas complicaciones existe también la alteración de la curación de heridas. Y cuando es en miembros inferiores es algo típico, observar úlceras en los pies en la consulta que se asocian a altos niveles de mortalidad y con una supervivencia de 1, 2 o 5 años luego de un seguimiento. Y existe también un panorama muy oscuro con respecto a diversos tipos de cáncer frecuentes,
con respecto a la enfermedad, que pueden complicar aún más todo el tratamiento y la cantidad de medicinas que involucra. El primer aspecto primordial en el manejo clínico de las heridas es la prevención y la detección temprana. Estos procesos deben focalizarse a las poblaciones con factores de riesgo, con enfermedades neuropáticas, con enfermedades isquémicas, con deformaciones musculoesqueléticas y en pacientes que se encuentren inmovilizados en silla de ruedas y que ya tengan un diagnóstico de 1, 2, 5 años y especialmente que no han cumplido un protocolo, un cribado de heridas y cierto tipo de herramientas que son necesarias en estos casos. También se ofrece alternativas rápidas de detección. Todos los días revisarse las heridas en caso de que las tengan, o revisarse todos los días los pies, el calzado, el cortado de uñas, evitar el tabaco en especial para mejorar el pronóstico, un control del metabolismo del azúcar, controlar la presión arterial es un componente clave como cuidado preventivo, y también ya una vez desarrolladas las lesiones, es primordial el uso de medidas terapéuticas en las que se encuentra cierto tipo de evidencia. Existen ya accesibilidad a cierto tipo de apósitos, dependiendo su costo, y yo creo que poco a poco las farmacéuticas van a ir aplicando en ciertos tipos de apósitos cierto tipo de fármacos y medicamentos y agentes específicos para aumentar la recuperación. Hay alternativas también como numerosas formas de debridamiento de la hidroterapia, el debridamiento con larvas, la preparación con antisépticos, el oxígeno, la oxigenoterapia y otros gases, también la terapia de compresión, la terapia de presión negativa. En los últimos años se ha hecho énfasis en la aplicación de plaquetas y de células madre. Han tenido buenos resultados también los injertos de piel y productos nuevos de bioingeniería que se han venido desarrollando en ciertos países. La estimulación eléctrica, electromagnética, el láser y el ultrasonido aumentan también todo este tipo de formas en las que se puede tratar. Entonces observamos que existe un catálogo amplio de opciones, pero es importante analizar qué resultados hemos tenido y si los resultados han sido preliminares o ya han sido concluyentes, ¿sí? Ya que la amputación es la última opción en la escala del tratamiento. Es importante considerar que una vez que una herida ha mejorado, o que ya no encontramos este tipo de herida, luego de una cicatrización, es una etapa de remisión, mas no es una resolución absoluta, porque puede recaer la persona en otro tipo de herida que tenga una complicación igual o aún mayor. Entonces, en este escenario tenemos que reforzar todas las medidas de prevención primaria, sobre todo en el control metabólico, la protección física y además promover la adherencia terapéutica, el acceso a los fármacos, el acceso a la insulina. Es fundamental en este tipo de individuos, y que los pacientes se empoderen, se involucren en su enfermedad, acudan a las consultas. El acceso también a todos los especialistas, tiene que acceder a un podólogo, a un cirujano vascular, un diabetólogo, un neurólogo, un cardiólogo, un nefrólogo. Entonces es algo ya que incluso involucra una gestión pública para todo este tipo de tratamiento. También el estrés y la ansiedad, la depresión empeoran la percepción del dolor de estas lesiones, lo que también empeora el estado mental y altera la calidad de vida. La gran cantidad de ansiedad y estrés puede provocar el empeoramiento de este tipo de úlceras, y esto a la vez puede provocar ansiedad. Entonces es un círculo vicioso. Existen también cierto tipo de fronteras biomoleculares, cierto tipo de limitaciones, pero también nuevos descubrimientos en la fisiopatología molecular. Sobre todo, existen propuestas innovadoras
aunque no existe un consenso concluyente, pero representan nuevas opciones y existe la esperanza de un horizonte nuevo en todo esto. Entre estos tratamientos existen grandes aportes, el enriquecimiento de apósitos locales con distintos tipos de elementos coadyuvantes es importante. Las preparaciones peptídicas se han realzado, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 2. Y también existen dispositivos para mejorar la adherencia, la migración y la supervivencia de los queratinocitos locales, que favorece el epitelio y que existe una formación de tejido nuevo y un tejido de granulación. Al no encontrarse descubiertas, es fundamental este tipo de dispositivos. También las formulaciones con ácido glutámico, quitosan, parecen ser promisorias en este panorama. Además, existen modalidades como la aspiración asistida aplicada sobre heridas abiertas, ¿sí?, promoviendo el nuevo tejido de granulación, incrementar la vascularización de las heridas, el control de la contaminación y de todo tipo de bacterias que puedan proliferar, sobre todo en cierto tipo de climas donde hay más humedad, donde existe gran cantidad de calor y una herida cubierta puede proliferar gran cantidad de bacterias. También, bueno, tenemos que reducir el edema de todo este tipo de heridas, y se ha combinado con la instilación de soluciones bioactivas y preparados de líquidos que puede potenciar el tratamiento. En ciertos lugares también se ha utilizado cierto tipo de tratamientos que no han sido avalados, que no tienen estudios tal vez en el campo. La persona, por la necesidad que tiene de un tratamiento, se puede colocar excremento de algún animal o lana de algún animal, y sustancias contaminantes, plaguicidas en las heridas. Esto puede afectar aún más, entonces es necesario tener un control adecuado y acudir a los servicios de salud. También existen productos que son basados en células y tejidos que han sido desarrollados con ciertos tejidos de animales para colocar en las heridas, pero bueno, esto tiene aún algún tipo de evidencia que es precaria, que todavía no tiene el suficiente sustento. Con relación a la fototerapia, la radiación con láser de baja intensidad ha demostrado que mejora las heridas en un inicio, más no así en unas heridas ya crónicas. Este efecto puede ser mediado por la migración, la viabilidad y la supervivencia de células regeneradoras en la superficie. La estimulación eléctrica y electromagnética han mejorado la angiogénesis y la síntesis de colágeno, han aumentado sustancialmente los factores de crecimiento y ha reducido la inflamación y el estrés oxidativo. Es importante reducir este tipo de inflamación y estrés para que pueda mejorar todas las células y los tejidos puedan proliferar. Sin embargo, bueno, todos este tipo de resultados aún no parecen revelar algún gran beneficio. En contraste, la terapia con estimulación extracorpórea con ondas de choque parece inducir efectos similares y han demostrado muchos más efectos beneficiosos en estudios de casos control y en ensayos clínicos. Existe cierto tipo también de renuencia con respecto a la terapia con larvas, que es más un efecto mecánico de arrastre de microorganismos, que este tipo de larvas recolectan el tejido necrótico local y secretan sustancias proteolíticas que facilitan todo este tipo de proceso. Aunque hay beneficios, bueno, también hay cierto tipo de limitaciones en pacientes que tengan enfermedades y que tomen tratamientos con anticoagulantes. Entonces, todo este tipo de factores, todo este tipo de problemas en la curación de heridas, se ha observado la escasez marcada de evidencia. Existe evidencia que es muy precaria, no existe evidencia robusta. Bien, diseños de investigación
que no son óptimos, que utilizan pocos pacientes, que no existe un control diario de las heridas, un control microbiológico, que son puntos que se pueden abordar de forma urgente. En sí, las entidades que se encuentran a cargo de todo este tipo de medicamentos y de fármacos en la práctica médica deberían unir sus esfuerzos para realizar una investigación en conjunto. La recolección de información es fundamental de todo este tipo de complicaciones y analizar los resultados con este tipo de tratamiento, sobre todo con un seguimiento adecuado que tiene que ser calificado, tiene que ser con instrumentos validados, vaya un poco más allá también de lo cuantitativo y acudir a lo cualitativo para analizar cuál es la experiencia de la persona con este tipo de heridas y evitar que se coloque cierto tipo de fármacos, medicamentos, plaguicidas que puedan complicar aún más esta enfermedad y que puedan llevar a la amputación. Entonces, toda esta situación se ha agudizado, existen nuevas alternativas, esperamos en estos próximos años tener nuevos conocimientos que nos ayuden a mejorar todas estas condiciones de pie diabético y de curación de heridas y de tratamientos que en sí tienen que tener una correlación clínica real y con mecanismos que ya sean específicos para la curación de heridas y dejar un poco el empirismo en todo este tipo de tratamientos. Y se espera que todos estos avances presenten una mejoría significativa en las condiciones de vida y en todos los problemas. Entonces, todo este tema lo hemos abarcado, ¿sí? En estos minutos. Es fundamental que todos los pacientes que tengan una herida que no sana, que no se hayan realizado exámenes, acudan a la consulta y se realicen el examen de glicemia. Los pacientes diabéticos ya pueden empezar a hacerse una revisión diaria de los pies para observar y analizar cualquier tipo de herida que no sane y así no tener ninguna complicación. Listo, muchísimas gracias al doctor Cristóbal Espinosa por abordar este interesante tema. Doctor, como conclusiones en cuanto al tema, ¿qué podríamos comentar, doctor? La conclusión fundamental es que se está avanzando en nuevos tratamientos para la curación de heridas. Es un problema que se debe prevenir, es fundamental la prevención, que los apósitos con sustancias que mejoran la proliferación de queratinocitos y el tejido de granulación, así como cierto tipo de antibióticos han mejorado la curación de heridas para evitar la proliferación de bacterias, y otro tipo de tratamientos aún están en estudio. Esperamos tener resultados y además hacer énfasis en el control del paciente diabético y en el seguimiento que se tiene a este tipo de pacientes, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito clínico. Entonces, con esta conclusión, les agradezco su tiempo y me despido hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, agradecemos nuevamente al doctor Cristóbal Espinosa por abordar un muy interesante tema. Será hasta una próxima oportunidad que volveremos con otro programa de epidemiología y salud social. Epidemiología y Salud Social, el programa emitido desde el Centro Latinoamericano de Estudios Epidemiológicos y Salud Social en Cuenca, Ecuador. Espere un nuevo episodio cada miércoles.